vamos a empezar cómo entender nuestra mente o tu mente. Esta charla coloquio en la que queremos hablar de muchos temas y buenos días a todos, gracias por estar aquí, que sé que venís desde diferentes lugares de la geografía española. Soy Sergio García, psicólogo y presidente del Foro de Psicología, y también a todos felicidades por querer escuchar ideas nuevas y que ayuden al crecimiento personal o el autoconocimiento, que siempre es infinito y nunca se acaba. Agradecer al Ateneo, a sus presidentes de foro, a Dunas y al Gabinete Balmen el apoyo en la organización del acto. Además también espero que hayáis recibido un ciclo de charlas de psicología y creación artística que creo que os daban en la entrada y si no en la salida os lo darán. Entiende tu mente, que es lo que hoy nos convoca. Es un podcast de psicología, el más escuchado de España, de periodicidad semanal, en el que Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González tratan de ayudar a entendernos mejor, a encender nuestra mente y ponerle nombre a esas cosas que nos pasan por la cabeza. Y queremos y quieren romper los estigmas de recibir ayuda psicoterapéutica. Poco a poco y paso a paso hemos cambiado en la última década ese estigma, que recibir ayuda está siendo en la actualidad diferente. De hecho, ahora todo el mundo habla de salud mental. Han salido celebrities y han salido personas anónimas a decir esto me está sucediendo y yo lo solucioné de esta manera. De tal manera que ahora es más fácil pedir ayuda, ya que se piensa que es una fortaleza con la que cuenta el individuo. También sería necesario pensar que primero hay que llevar los problemas a psicoterapia y luego ya a los medios de comunicación. Este podcast fue creado en 2017 por Molo Cebrián. Sin duda, contribuye a que el público piense que pedir ayuda psicoterapéutica es inteligente, es audaz. 20 minutos para entenderte mejor. Apuntes de psicología o así somos son 3 maneras de llegar al oyente dentro de Entiende tu mente. Y hoy tendremos la suerte de recibir este último formato, donde Molo y Luis comparten historias curiosas para extraer pequeños psicoaprendizajes. Si indagamos sobre Luis Muiño, Luis es psicoterapeuta, divulgador, además de colaborar en programas de apoyo en campos de refugiados, en Kosovo, en El Salvador, o de mujeres que ejercían la prostitución. Además, ha colaborado con El Factor Humano de Radio 5 en Radio Nacional de España, por el que recibió un premio de periodismo del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Bueno, tiene muchos, pero si comenzase a contar todos los premios que tiene, no acabo. Escribe ha escrito en La Vanguardia, El País, Público, El Mundo, muy interesante. Cuenta las historias o los procesos psicológicos de una manera muy especial, lo van a ver ustedes, quizás porque autores como Philip K. Dick están entre sus libros de cabecera. Sobre Molo Cebrián podemos decir que es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Complutense, nuestra Complu. Fue locutor en radios musicales a nivel nacional, Los 40, Kiss, Cadena 100, también presentó programas en emisoras como Radio Nacional o COPE y ha hecho algo de televisión delante y detrás de la cámara. Locutor de publicidad, pero si vamos a lo verdaderamente importante por lo que le conocemos y además es reconocido nacionalmente, produjo el primer podcast en castellano en el mundo para Spotify Studios, una a la semana. También tiene un podcast narrativo sobre el trastorno bipolar junto con su socio Carlos Mañas para Podium Studios y codirige Volver a Empezar. Además, su podcast más personal es Saliendo del Círculo. Por todo ello, ha sido premiado con el Ondas a su trayectoria como podcaster en la primera edición de los premios Ondas Globales del podcast. Bueno, pues ya, sin más dilaciones, tenemos con nosotros a Molo y a Luis, que nos van a acompañar durante una media horita y luego vamos a abrir el turno de preguntas. Así que vayan pensando cuestiones para poder hacerles. Perdón. 1, 2, 3. Vamos a hacer Luis siempre con el volumen. Sí. A ver, vamos a ver. Esto nos pasa cuando grabamos los podcasts también. Tenemos que buscar ahí. No funciona. A ver, para un poco. 1, 2, 3, probando. A ver. ¿Mejor ahí? A ver. 1, 2, 3, probando. Incluso un poco demasiado alto. Tú nos dices, ¿En serio? Esto en los podcasts siempre al principio hay que estar probando un poco a ver si suena bien, ¿vale? Estamos imitando esto. No lo oís los que escucháis.
escucháis entiende tu mente, pero esto suele ser un proceso de 20 minutos. Nos decís, ¿eh? Si alguien lo escucha mal, un momento ahora perfecto para quejarse, si no ya... Bueno, me encanta que hagamos la charla aquí, porque una cosa que... Bueno, si queréis subimos, ¿nos veis los del final? Bien, si nos quedamos aquí. Vale, porque yo creo que una cosa que buscamos siempre es el de tú a tú, ¿no? O sea, el tema de... Joder, de que sí, que hacemos un podcast, en eso no se nos da mal, pero que nos gusta mucho el de tú a tú y una comunicación muy cercana, muy asertiva, muy de igual a igual, donde realmente seguro aprendamos mucho más de lo que nos vais a decir vosotros que lo que contemos nosotros, ¿no? De hecho, siempre hemos entendido el podcast como un diálogo, ¿no? Si lo veis, o sea, realmente empezamos a charlar y lo que va saliendo es lo que oís. En eso consisten los podcasts y para mí ese fue el gran milagro, ¿no? de dar con este formato. Esa idea de que lo que a mí me gustaba, que era la charla natural, se pudiera dar y eso pudiera servir como relación de ayuda. Yo he escrito, hemos hecho cosas en televisión, hemos hecho cosas en diferentes formatos, pero hay algo en el podcast de mágico, porque creo que es lo único que transmite la literatura oral, ¿no? Es lo único que transmite esa idea de la conversación, de, bueno, empezar a charlar y hay como un puente, ¿no? Yo hablo, tú hablas, lo tuyo se monta sobre lo mío, empezamos, cada uno vamos encontrando cosas que pues, separado no hubiéramos podido tener. Y eso es lo que es un podcast, ¿verdad? ¿No? Yo como soy un magnético del sonido, ¿los de atrás escucháis bien? ¿Seguro? Venga, hemos estacionado en algún momento. ¿Queréis que hable así? Sí, mejor. Sí, incluso me lo quito. Yo creo que si escucháis bien. Sí. ¿Sí? ¿Se escucha al final si hablo así y proyecto la voz como si fuera un actor de esos? Bueno, el mío suena muy bien, ¿eh? Yo si quieres, si no te paso el mío. Vale, ok. Bueno, espera. Imaginamos micro, ¿vale? Hola. A ver esto. Esto siempre lo hacemos así, esto es andar por casa. O sea, si esperabais el típico podcast perfecto de gente guapísima, maquillada y que lo hacía toda la primera, no habéis acertado, pero bueno, ya veréis cómo lo paséis bien. A ver. 1, 2, 3, probando. ¿Funciona este? Ahí. Hola. Yo creo que, a ver. 1, 2, 3, Sí, perfecto. probando. Ahora sí. Ahora sí. Vale. No sé si viene a cuento, como vamos a contar una historia, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer un así somos. Mi récord personal con Molo, que él casi no lo sufrió, fue un podcast que hicimos con la Fundación Pau Gasol. Molo estaba en Barcelona, Mónica y yo en Madrid, es decir, lo hacíamos en remoto, Mónica y yo. Faltaban 3 minutos para conectar y que empezara a hablar Pau Gasol con nosotros, imaginaros los nervios, etc. Y yo no conseguía que se escuchara mi sonido, esto que me acaba de pasar, ¿vale? Faltaban 1 minuto y medio y aquello seguía sin funcionar. Y cuando faltaban 20 segundos, a Mónica se le ocurrió decirme, oye, ¿has encendido el micrófono? Eso. Ese fue mi récord, efectivamente no lo había encendido. No estaba Molo y siempre es el que me asesora en este tipo de cosas. Pues vamos allá, aunque más o menos ya os han contado de dónde venimos. Yo no sé si hay alguien de aquí que escucha el podcast. Sí, levantas la mano, no sé. No da mucho palo. Oye, ¡qué bien! Sí, ¡Qué sí, bien! sí, sí. O jugamos en casa, Luis. Sí, jugamos en casa. ¡Qué bien! Bueno, pues nada, deciros que ya lo sabéis, ¿no? Que esto es un lugar de encuentro, de compartir, de gente que nos encanta hablar de psicología, pero luego lo hablaremos, ¿no? Desde personas muy imperfectas, con muchos defectitos, que en el fondo es como todo el mundo, lo que pasa es que hay que no tiene defectitos, pero bueno, nosotros lo asumimos desde el primer momento y es la forma pues, que hemos buscado desde 2017, como en nuestra presentación escuchabais, pues en 2017 todavía había, yo creo que mucho más tabú que ahora, porque todavía sigue habiendo, pero mucho menos, con el tema de hablar de la salud mental y de esas cosas que generalmente buscamos en oculto en Google para que nadie se entere, ¿no? Cuando tenemos algún problema y nos sentimos mal, pero ¿cómo vamos a compartir esto con nuestro entorno, ¿no?
y allí en nuestra mesa camilla de Entiende tu mente, pues hablábamos de estos temas de tú a tú, como hacemos ahora, pero no de, fíjate lo que le pasa a estos, no, es, oye, mira, pues ansiedad, pues un 30% de la población a lo largo de su vida va a pasar por un trastorno de ansiedad, ¿no? Bueno, pues, y aunque no llegues a ese punto, todo lo vamos a pasar mal, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Bueno, pues venga, vamos a hablar, y nosotros, de hecho, pues hemos pasado mal muchas veces, y hemos pedido ayuda cuando hemos podido pedir ayuda, y también tenemos la suerte de que nos lo hemos pedido permitir, ¿no? También hay que poner eso ahí. Y dicho esto, bueno, pues nos gusta aprender y que saques cosas que por lo menos te hagan ponerle nombre a lo que te pasa. Luego ya, ¿verdad? Cada uno, pues le podemos dejar ideas que le pueden venir bien, pero a lo mejor te das cuenta de lo que te pasa y lo que haces es que, como nos ha pasado, nos ha contado gente, que llaman a un psicólogo y le dicen, oye, que me he dado cuenta que tengo amaxofobia, ¿no? Que es una fobia a conducir. Y hasta que no escuché un podcast sobre ello no le puse nombre. Y ahora que me he dado cuenta que eso existe y que me he dado cuenta que es lo que me pasa y que me han dicho que se puede tratar, vamos a ponernos en marcha, ¿no? Y es mágico a veces simplemente ponerle nombre. Y ya no me enrollo más, vamos a lo nuestro. Ahora, bueno, Entiende tu mente está progresando porque si no nos aburrimos, es decir, llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo. Y ahora estamos creando nuevos formatos. De hecho, esta semana que viene aparecerá un formato más, esos 3 que has comentado, ¿no? Y creo que te va a gustar, ya te contaremos. Pero uno de ellos se llama Así somos, enfocado más en psicología social, en contar historias para que veamos cómo somos. Porque la psicología social, que a mí es la asignatura de primero que a mí me gustó, pues te dice, oye, que así somos. Y dices, no, ya no sé así. Pues mira, aquí te lo dice en estudios con método científico, que generalmente somos así, ¿no? Y vamos a contar una historia, a sacar un psicoaprendizaje que tiene que ver con uno de los capítulos de este libro. Así que Luis, ¿qué historia nos has traído aquí para comentar? Pues había pensado en hablaros de uno de mis héroes. Yo tengo muchos héroes imperfectos de personas que bueno, desde fuera, digamos, pueden resultar solo personas que meten la pata. Pues esos son los que me gustan a mí, héroes imperfectos. Así que os voy a hablar de MacArthur Wheeler, un tipo al que podéis buscar en internet, porque después se ha hecho famoso, ahora os contaré. Pero venga, vamos allá, vamos con MacArthur Wheeler. MacArthur Wheeler... No vale buscar en Google, sí, he visto bueno. uno que ya iba a hacer spoiler, no. Vale. Sí, señor. Bueno, MacArthur Wheeler. MacArthur Wheeler es un crack, es un señor que allá por el 95 se pone a atracar bancos, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Pues así, a pelo. Es decir, llega al banco y dice que tiene un arma, que no tiene, y que por favor que le den todo el dinero, ¿vale? Es de Pittsburgh el señor y consigue atracar 2 bancos en Pittsburgh así. Es decir, llega al banco, no va disfrazado de nada, últimamente hay muchos que se disfrazan de payaso y todo esto, ¿vale? Pero no va disfrazado de nada, no se cubre la cara, MacArthur, y dice, venga, pum, ta. Y se va y consigue atracar 2 bancos, ¿vale? Es decir, MacArthur cree que su método es infalible y ha tenido mucho éxito. 2 de 2 está bien. 2 de 2 está muy bien. Y creo que más o menos, sí, es un 100%. Sí. Y creo que más o menos el gozo le debe durar como una semanita o así, poco más. Ahí ya viene la policía y obviamente le detiene. La cámara de seguridad refleja que MacArthur Wheeler es el atracador y no hay mucho más. O sea, obviamente el método no funciona. Pero MacArthur lo que hace, sorprendido, es decir, pero si me eché zumo de limón, ¿cómo me habéis pillado? Ese es MacArthur Wheeler. Efectivamente, o sea, él a la policía le dice, no entiendo cómo me habéis descubierto, y dice, no, es que te hemos visto en las cámaras, pero ¿cómo me habéis visto si tengo zumo de limón en la cara? ¿No? Ese es su planteamiento, pero ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí? Que MacArthur Wheeler creía que echándote zumo de limón en la cara no te veían, te hacías invisible. Dicho esto, creo que esto hay quien lo usa para las matrículas, para que el radar no le coja, ¿no? También hubo una de charlaca. Sí. Hay muchas leyendas urbanas en torno a esto, lo que hace que podamos creer que MacArthur Wheeler no era el único bobo que creía en eso. No sé si sabéis, esto del zumo de limón lo hacíamos también para lo de la tinta invisible de pequeños, ¿no? ¿Verdad? Sí, lo hemos hecho por ahí, ¿no?
¿no? Que puedes echarle zumo de limón y entonces aparece misteriosamente el mensaje. MacArthur Wheeler creía que efectivamente el zumo de limón quitaba los rasgos de la cara y ya está, y la gente no te veía. No era tan tonto, lo había probado el hombre. Es decir, había hecho una prueba como una semana antes, se había hecho un selfie, era el 95, todavía no se hacía muy bien. Y entonces dice, venga, voy a hacerme un selfie, me echo zumo de limón antes y ¡pum! Saca la foto, no sabía hacer selfies, entonces saca la foto de lo que tiene delante, ¿vale? Y efectivamente MacArthur no aparece en la foto. Deducción de MacArthur Wheeler, efectivamente el zumo de limón sirve para que nuestros rasgos de la cara no se vean, porque yo no me veo en la foto, no, tú ni nadie, claro, ¿vale? Pero no era muy tonto MacArthur, ¿ok? ¿Bien? Bien. Esta es la historia. Hasta ahí, como podéis pensar, MacArthur Wheeler no hubiera pasado a la posteridad. De hecho, es un señor que está encerrado en la cárcel, vamos a llamarle por bobo, ¿no? Hasta ahí, por bobo. Bien. Como muy poquito tiempo después, un año o dos después, dos psicólogos, Dunning y Kruger, ¿vale? Dos psicólogos estadounidenses, toman el ejemplo de MacArthur para poner sobre la mesa un efecto que ahora se ha hecho famosísimo en psicología, que es el efecto Dunning-Kruger. Vamos a contaros el efecto Dunning-Kruger y por qué MacArthur Wheeler es un ejemplo de ese efecto, ¿vale? Fijaros, ¿qué hace MacArthur Wheeler? Y ahí os voy a dejar solo esta pista. Él cree que es un estafador, que es más listo que los demás, pero al final es estafado, es decir, está haciendo el tonto. Casi todas las estafas funcionan así, ¿eh? Pensar en el tocomocho, todas estas estafas clásicas, consisten en pillar a alguien que cree ser más, ¿sabes? Que cree ser más listo que tú para robarle dinero. Siempre es así. Eso es lo que pasa con MacArthur. Él cree ser más listo que los demás. Y en realidad, obviamente, es tan mediocre como cualquiera de nosotros. Efecto Dunning-Kruger. ¿Preguntamos? Venga, vamos a hacer preguntas. A ver, una cosa. ¿Hay ganas de levantar la mano? Aquí buscamos también siempre que un espacio de que nos sintamos, en el podcast lo hacemos, ¿no? Un espacio de cuidarnos, ¿no? Entonces no hace falta participar si alguien no quiere. Vale, o sea, de hecho yo sería de los que me levantaría la mano y estaría ahí, ¿sabes? Diciendo que por favor que no me saquen, que no me saquen. Pero si la levantáis o no, quiero que respondáis a estas preguntas con sinceridad, ¿vale? Hacia vosotros mismos, ¿eh? Simplemente. Si la levantáis si queréis, si no lo pensáis decís, ah, pues yo creo que haría esto, tal, pero con sinceridad. Yo os animo a que la levantéis, pero que no hace falta y la levantéis. Venga, a ver, mi cuenta alguna vez. Venga, a ver, alguna pregunta, Dunning-Kruger. A ver, ¿te sientes mejor líder que la mayoría de tus compañeros de trabajo? Es decir, si fueran a nombrar jefe a alguien, ¿crees que el mejor candidato eres tú? ¿Pondrías mejores horarios de trabajo a tus compañeros? ¿Vale? ¿Que serías mejor candidato? Es decir, ¿piensas que la mayoría de tus compañeros de trabajo serían peores líderes que tú? ¿O crees que hay alguien que dirías, no, mucho mejor que nombren a este? No hace falta que levante la mano. No. Esa no. Vaya pregunta. Pero una cosa, ¿quién de aquí considera que cuando coge el volante y va por ahí por la carretera, aquí por Escorial, que cuesta aparcar, y de repente llegas y miras alrededor y dices, pues yo creo que conduzco mejor que la media? ¿No? ¿Quién? Ello. ¿Solo nosotros? ¿Quién cree que conduce conduce mejor? un poquito mejor que Eso la media? significa, ¿vale?, que normalmente preferís conducir vosotros, porque os sentís más seguros. ¿De acuerdo? Sí, no, claro, yo creo que más, ¿no? Sí. Sí, yo por supuesto, ¿eh? O sea, y conduzco poco. O sea, ¿ok? ¿Vale? Esa es otra. Venga, voy a dejaros un par más que son más íntimas, aquí no hace falta que levantéis la mano, pero que también son un clásico del efecto Dunning-Kruger, ¿no? ¿Quién de vosotros considera que es mejor pareja que el resto de las personas? Es decir, que como pareja da más, es más comprensivo, tiene más paciencia
que la inmensa mayoría de la gente, ¿vale? Incluida su pareja, por cierto. Y sumaría una a esa. ¿Quién no considera cuando está en la cena con colegas que su pareja, su relación es mucho mejor que la de los demás? ¿No? O sea, ¿dónde va a parar? Claro, es que nuestra relación, pero mira eso. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar, no? Vale. Y bueno, la última, sí, típica de un Dunning-Kruger es ¿quién considera que es más confiable que el resto de las personas? En mí puedes confiar. ¿Vale? En mí puedes confiar. Yo soy más confiable, soy más coherente. ¿Vale? ¿Quién considera que es más confiable y más coherente que la mayoría de la gente que conoce? O sea, que, bueno, es menos habitual en esa persona ser incoherente con su escala de valores. Bueno, o sea, yo sé que yo normalmente cumplo lo que pienso, etc. Y los demás no. ¿Ok? Ahí la dejo. Sé que está más íntima, pero solo quiero que respondáis ante vosotros mismos con sinceridad. Porque además ya estas preguntas están hechas, o sea, hay estudios, el método científico, donde se vio lo que la gente contestaba, hay muy curiosos. Yo me sé de memoria algunos los del tema de la conducción. Sí. Que el tema de la conducción, ¿lo comento yo? Sí. El tema de la conducción, por ejemplo, hicieron unos estudios, pero creo que fueron en los años 60, también un par de psicólogos, y lo decían, con gente que conducía muy bien, o sea, que en su día, en los años 60 no se sabía punto, pero que no les habían quitado ningún punto, y gente que estaba a lo mejor pues en el hospital porque había tenido un accidente y además era el culpable del accidente, ¿vale? Y entonces se veía que no variaba mucho, que da igual a que condujeras bien o condujeras mal, tal cual, o sea, porque los hechos lo han demostrado así, tú siempre pensabas, o la gran mayoría pensaba, que conducía mejor que los demás, ¿no? Conducía mejor que los demás el tipo que se acababa de saltar un semáforo, ¿vale? En rojo, y que por culpa de él había habido a lo mejor muertos en un accidente. Da igual, yo conduzco por encima de la media. Y las matemáticas no daban nunca, claro, porque si todo el mundo está por encima de la media, bueno, habría mucho que dar sobre el tema, no estamos a lo mejor simplificando, pero más o menos las cuentas no nos salen, ¿no? Si 7 de 10 piensan que están por encima de la media, no... De hecho, en los experimentos, estas preguntas que os he hecho, habitualmente en torno al 80% de las personas creen estar por encima de la media. Es decir, en torno al 80% de personas creemos que conducimos mejor que los demás, creemos ser más coherentes con nuestra escala de valores que el resto de las personas, creemos ser mejores en pareja que nadie que conozcamos, creemos ser mejores líderes, ¿vale? Y que el resto de los líderes son injustos y nosotros no lo seríamos, ¿vale? Por eso podemos criticar a nuestros jefes, vaya, ¿ok? Con la conciencia tranquila, sabiendo que nosotros no cometeríamos ese error. Eso es el efecto Dunning-Kruger, básicamente. La inmensa mayoría de personas se siente por encima de los demás en las cuestiones más importantes para ellos. Porque claro, vosotros podéis pensar, no, yo no soy así, yo hay cosas que sé que hago fatal. Sí, pero normalmente las minusvaloramos. Es decir, bueno, sí, eso se me da mal, pero bueno, qué importante, ¿no? Por ejemplo, la gente muy impuntual, si os fijáis, tiende a minusvalorar la importancia. A quitarle importancia, a minusvalorar la puntualidad. Es decir, bueno, ya, ¿no? Oscar Wilde decía que la puntualidad es la cualidad de los que no tienen ninguna otra. Porque él era impuntual, ¿vale? Entonces, las impuntuales tienden a decir, bueno, pero eso no tiene ninguna... ¿Qué importancia tiene? En las cosas importantes casi todos nos creemos por encima de los demás. Y otra cosa, Luis, que te voy a preguntar ahora, y que va hilvanado con todo esto, muchas veces para simplificar, que es lo que has contado más o menos, en el efecto de Dunning-Kruger se ponen ejemplos a veces de el que sabe muy poco de un tema piensa que sabe mucho, y eso está muy ligado al efecto de Dunning-Kruger, ¿no? Cuando empezó Alonso a correr en Fórmula 1, yo siempre digo que a las 2 semanas España estaba lleno de auténticos expertos en Fórmula 1 que podían sacar 3 o 4 libros, ¿no? Más o menos, y llevaba solo 2 semanas la Alonsomanía, ¿no? Y eso también es el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Cuando no sabes casi nada del tema, pero realmente es lo que te hace pensar que sabes mucho. Cuando te has leído un libro piensas que lo sabes todo, ¿no?
Por eso dicen que lo más peligroso es aquel que se ha leído solo un libro, ¿no? Porque lo va a defender a muerte, porque es el único conocimiento que tiene, ¿no? Y a lo mejor, bueno, cuenta Luis, que yo aquí estoy como estudiante de psicología y puedo meter la pata, y de hecho quiero seguir siempre siendo estudiante para poder meter la pata. Vamos a ello, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué es tan importante ese efecto? ¿Y por qué MacArthur Wheeler solo es un ejemplo de alguien que se cree por encima de la media y no lo está? Era por lo que lo usaron Dunning-Kruger, ¿no? Pues es tan importante porque eso salvaguarda nuestra autoestima, salvaguarda nuestra sensación de coherencia. Creemos que somos más coherentes o que estamos por encima de la media para poder sentirnos muy bien. En principio es una sensación que da mucho alivio, ¿vale? Vamos a nuestro libro, o vamos a Instruir tu mente. Nosotros siempre hemos evitado algo que creemos que hacen muchísimo los libros, los podcasts de autoayuda, y es utilizar este efecto. Si nosotros nos hubiéramos dedicado a convencer a los oyentes o a los lectores con cierto tipo de frases, como, os voy a poner una, que es muy buena, funciona muy bien en literatura de autoayuda. Eres una persona muy especial, eres una persona que tiene muchos rasgos de personalidad que los demás no te llegan ni a la altura de los zapatos y por eso precisamente sufres. Eres un incomprendido. Esa es genial, esa nos gusta a todo el mundo. Esa es maravillosa y los libros de autoayuda están llenos de una versión u otra de esa frase. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el lector la lee y se siente muy bien. Funciona muy bien. Es como, ah, qué bien. Que no soy un inaguantable, no. Lo que ocurre es que como soy un genio incomprendido, pues la gente me tiene envidia, etc. ¿Vale? Eso es utilizar el efecto Dunning-Kruger, es decir, sobarle el ego a tus oyentes o a tus lectores. Entiende tu mente desde el principio intentó hacer todo lo contrario. Intentó decir, mira, creo que eres imperfecto. Creo que bajar un poquito tu ego temporalmente te puede venir muy bien para aprender cosas, porque es la única forma. Te vamos a acompañar en ese proceso, porque nosotros también somos parte del club de los imperfectos. Es decir, nosotros también metemos la pata, igual que la metes tú. Muchas de las cosas que te contamos estamos en continuo aprendizaje y te podemos contar ejemplos de cómo nos hemos equivocado en eso ayer. Fijaros que es intentar ir contra el efecto Dunning-Kruger, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Sabemos que, bueno, al principio no es tan cómodo para un oyente, para un lector de un libro. A la editorial le dijimos que íbamos a vender mucho menos libros. Que si poníamos, iba a ser un gran día, porque han hecho el trabajo, que vendía mucho más. Pero bueno, así no ha ido nada mal la cosa. No. Segunda edición, ya estoy a la tercera. Sí, es algo curioso, por eso quizás nosotros somos los primeros sorprendidos, porque sabíamos que estábamos haciendo algo que no era lo habitual en este tipo de psicología. Y bueno, nos encantó ver cómo un montón de gente se iba sumando a ese club de imperfectos. ¿Cómo lo intentábamos hacer? Pues lo primero, lo que os he dicho, en todos nuestros podcasts, en todos nuestros capítulos, hablamos de nuestros defectos. Eso es algo que hemos tenido siempre claro. Es decir, nosotros hacemos un podcast sobre síndrome del impostor y contamos nuestro síndrome del impostor. Hacemos un capítulo sobre ansiedad y contamos nuestros ataques de ansiedad. Hacemos un capítulo sobre depresión y yo hablo mucho de mi depresión. Yo he hablado de mi alcoholismo, por ejemplo, en algún podcast, pero no sé si hablo en el libro. Es decir, intentamos sumarte al club de los imperfectos desde esa idea de todos lo somos, todos estamos en esto para aprender y no te preocupes que a cambio sé que hay virtudes, cualidades tuyas que pueden sostener tu autoestima. ¿Qué es lo que nos pasa también a nosotros? Es decir, bueno, sí, pero yo, por ejemplo, soy un gran dormidor de siestas. Vale, bien, aquí, ¿verdad? Saber que duermes bien la siesta es uno de esos orgullos que yo tengo, ¿no? Es una de mis cualidades, ¿no? Soy uno de los mejores de la historia.
Cuando queráis, podemos abrir el turno de preguntas. Ah, sí, por favor, si queréis, porque fijaos, yo creo que como conclusión, y ya sacamos, ¿dejamos una conclusión antes para las preguntas? ¿Quieres? Pero si quieres la de tú, que yo aquí soy estudiante. No. Básicamente, fijaos, esto es un tema, es una parte del último capítulo del libro, lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? De hecho, lo hemos extendido un poco, aquí está el efecto Dunning-Kruger, o Dunning-Kruger, ¿vale? Y que es un poco, hemos querido dar este fragmento, porque Ivana con Así Somos, y Ivana con la esencia del libro, que el último capítulo es es el de llevarse bien con la imperfección. Y básicamente es eso lo que buscamos en general, ¿no? El asumir nuestras imperfecciones, asumir también las cosas que hacemos bien, tenerlas claras, ¿no? Que como dice Luis, son las que nos van a sostener también, ¿no? El saber que somos buenos dormidores de siesta, o que a lo mejor te da bien una cosa, ¿no? Pero que no te vayas ni al efecto Dunning-Kruger, que caerás, todos caemos, ni te quedes siempre en el síndrome del impostor, que también estaremos. Y que además son dos polos por los que vamos transitando. Y yo siempre, y ahora si no me corrige, que para eso soy un psicólogo, en general, lo que te va pasando muchas veces es que cuando menos sabes de algo, más Dunning-Kruger vas a tener, y cuando sabes un montón, ¿no? Es cuando llega más el síndrome del impostor. Porque tienes 13 carreras, pero dices, pero tal vez en este tema debería de, no sé si tengo el nivel suficiente como para poder hablar de ello, ¿no? El que solo se ha leído un libro o solo ha visto 2 semanas de Fórmula 1 cree que puede publicar un libro porque sabe un montón, ¿no? Cree que lo sabe todo, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien saber esos polos y saber que bueno, iremos yendo por ambos y que están ahí. Simplemente eso, ¿verdad? Que están ahí y identificarlo y que no te sientas mal, por ejemplo, por tener síndrome del impostor o por algún día haber pasado de más con tus colegas y haber dicho que sabías un montón y luego, pues oye, pues no eras el que más sabía y has quedado un poco regular porque tu amigo, el que es un poco tiquismiquis, lo ha buscado en Wikipedia y te ha dicho, macho, no tienes razón, ¿no? Pues bueno, por ahí nos vamos moviendo, aquí lo decimos en plan más alegre, pero habrá momentos también más graves donde esto te ha supuesto un problema. Entonces, dicho esto, sí, ¿de qué queréis que hablemos? Venga, aquí quién se lanza. Del libro. ¿Quién se lo ha leído? ¿Alguien se lo ha leído ya? ¿Sí? Bueno, oye, una cosa, pero una cosa, si te apetece, en serio, rollo súper cuidarse. ¿Te apetece dejar alguna pregunta? ¿No? Pues ya está. La vergüenza, no pasa nada. No pasa nada. Si no le pregunto ya a Luis. Sí, José María, ¿quieres romper el hielo? Tú que siempre José María yo no me atrevo, ¿eh? No he leído el libro. Sobre el libro solamente, pero ¿se te ha ocurrido algo escuchándoles? Fijo. Bueno, tengo que decir que cada vez que vengo Sergio me compromete de esta manera. Espero. Y ahora que digo yo, ¿cómo salgo aquí? Y tengo que recurrir casi siempre a lo mismo. Por una parte, pues coincido con lo que estáis diciendo. Como os he dicho antes, aparte de la psicología, vengo de la filosofía y mi gran maestro es el que dijo, solo sé que no sé nada. Entonces, si partimos de ahí, entonces ya podemos evitar cantidad de posibles problemas y ayudarnos a dialogar y a aprender con los demás y estar en esa disposición de querer llegar a más y más. Entonces, en ese sentido, bueno, me ha parecido muy bien lo que habéis hecho, os lo agradezco. Os doy las gracias también en nombre del Ateneo por haber venido y todo esto también, igual que a la gente que ha venido. Y bueno, que me parece fenomenal esta manera de enfocar las cosas, de que nos demos cuenta de cómo somos, de que somos así. Eso, de hecho, fijaos una cosa que también cuenta con este libro. Hay un estudio que citamos aquí, lo voy a mirar, ¿vale? Porque no me lo sé de memoria. Como esta semana ya la probé, pues, y es un estudio que a mí me gusta mucho y creo que os puede hacer pensar un poquito, ¿no? A mí, desde luego, cuando yo lo leí, me dejó bastante alucinado, ¿no? Es un estudio, vamos a ver, página 270, ¿vale? Experimento sobre autoestima y claridad del autoconcepto, ¿vale? Lo resumo aquí rápidamente y a ver qué os parece. Se cogen varios grupos, ¿vale? De personas y lo voy a leer directamente, ¿vale? Es del 90, de J. de Campbell,
y llevó a cabo un experimento, ¿no? Seleccionó un número de personas a las que sometió a un test para medir su autoestima, ¿vale? Hay test para todo. Este año estoy estudiando evaluación psicológica, pero no me preguntéis todavía, que no lo sé. Entonces hay test que miden tu autoestima, que están validados, y después les pidieron que se describieran a sí mismos, ¿no? Que contaran cómo se veían, ¿no? A base de adjetivos, supongo. Y luego se ponía a prueba pues ese autoconcepto, ¿no? Digamos que primero tienes el nivel de autoestima, a lo mejor Pepito tiene un 7 en autoestima y Juan tiene un 4 en autoestima, poniendo un baremo de 0 a 10, ¿no? Y, por ejemplo, Juan dice, pues yo creo que soy una persona, pues, mira, el ejemplo que he puesto aquí, muy generosa. Yo creo que soy una persona muy generosa, ¿no? Tú vas a Juan y dices, Juan, tío, qué generoso eres. Oye, me faltan 20 céntimos para el café. Déjame en paz. Entonces ahí ya se comprobaba que su autoconcepto, el que él piensa, en ese momento no era real, ¿no? Había otras personas que sí era real, ¿no? Que como ellos se veían, realmente eran. ¿Sabéis cuál fue la conclusión final? La conclusión era que aquellas personas que su autoconcepto, que como pensaban que eran, coincidía con la realidad, tenían una mayor autoestima. Fijaos, el que decía, yo no soy generoso y soy malhumorado y no me apetece estar aquí, y se comprobaba que era verdad, puntuaba más alto que el que decía, estoy encantado aquí, soy generoso y soy una buenísima persona y realmente no lo era. Con lo cual, al final, puntúas más en autoestima, y este estudio lo podéis mirar, cuando realmente eres acorde con tu forma de ser, con tus factores de personalidad, con cómo eres. Entonces, a mí me parece muy revelador, y por eso es tan importante aceptar nuestras imperfecciones y llevarnos bien con nuestra imperfección, porque al final nos hace estar mejor, nos hace puntuar más en autoestima y por ende en bienestar subjetivo. Yo creo que me podéis dar medio punto a los psicólogos aquí. Total. Vale. Sí, está aprobado, ¿no? Ya Sí. has llegado, ¿eh? Ya no me sé más. Muy bien. Me he leído el libro. Felicidades por el libro, porque está muy bien. Incluso hay veces que lo he recomendado a algunos pacientes, y leyéndolo, a mí me recordaba la historia interminable en el sentido que tenía diferentes colores, ¿no? Y también eso ayuda a poder entrar en diferentes secciones. Uno de los capítulos que más me ha gustado ha sido anticipar en negativo. Y la pregunta es, lo de anticipar en negativo, ¿hasta qué punto es síntoma y hasta qué punto hay que también enmarcarlo y puede ser un poco motor de otro tipo de cuestiones? Me alegro que me hagas esa pregunta. Es más, creo que hay un psicólogo que la puede contestar, que es Sergio, y tal, pero no, venga, voy a intentarlo yo. No lo sé, o sea, ya sabes, ¿no? Que en psicología eso siempre es un poco la polémica. Incluso se diría que es un factor de personalidad. Hay personas que tendemos a anticipar más en negativo que otras. ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues como todo, ¿no? Depende de la medida, ¿no? Lo que decía Paracelso, todo es veneno, depende de la dosis. Yo creo que anticipar en negativo, los que somos así, nos ayuda a prever posibles problemas de cosas, y si hay posibilidad de tener un plan B, entonces lo tenemos. Y las personas que son, vamos a llamarle, demasiado optimistas, tienden a estrellarse porque no hacen plan B nunca, ¿no? Y lo ves, ¿no? Desde fuera. Supongo que tú como terapeuta, esto que voy a hacer tal, y tú, seguro que no te haces un plan B, ¿sabes? Y cuando me toque la lotería voy a... Ya, pero vamos a estudiar el plan B por si no te toca, ¿no? Algo así. Entonces, yo creo que bueno, anticipar en negativo tiene su defecto y su, bueno, virtud. Pero es cierto que cualquiera que lea ese capítulo será porque le está haciendo sufrir. Y ahí es a donde vamos siempre en Entiende tu mente. Efectivamente, hay un momento en que anticipar en negativo nos lleva a la ansiedad. Y eso es lo que trabajamos un poco en el libro. Sabéis que hay una vieja definición en psicología. Decimos que la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro, y probablemente la felicidad está en un punto del presente, está en un punto de conectar con lo que está ocurriendo ahora. Las personas que están continuamente
anticipando el futuro, tienden a ser más ansiosas. Y es una lástima porque están invirtiendo muchísimo tiempo en algo no productivo. Otro de los experimentos clásicos de psicología que se ha hecho de muchas maneras viene a decir que el 90% de las cosas que temes en este momento, que te preocupan, no van a ocurrir nunca. Así de sencillo. Es decir, es tal que, si yo os pregunto ahora mismo qué os preocupa, qué es lo que os hace estar anticipando y estar mal, lo escribís en un papel, os vuelvo a citar dentro de un año, venís aquí, os doy a cada uno vuestro papel y me podéis señalar y veréis que el 90% de las cosas que os preocupaban hoy no se han cumplido, no han ocurrido. Simple y llanamente no han sucedido. He escuchado suspiros de alivio por detrás cuando lo has dicho. Sí, ¿verdad? Os prometo que este experimento está replicado de muchas formas, porque es que es muy sencillo, ¿vale? Lo podéis hacer vosotros caseramente y funciona. Efectivamente, estamos casi siempre preocupados de cosas que no van a suceder. Ese es el problema de la excesiva anticipación del futuro. Y eso es lo que nos lleva a la ansiedad. La ansiedad, de alguna manera, es como un miedo indefinido. Es como una sensación de temor ante algo que no sabes qué es. No sabemos qué es, entre otras cosas porque no es nada. No va a ocurrir. Casi nunca ocurre. Solo un 10% de las veces, y luego no es para tanto. ¿Ok? Ahí lo dejo. Muy bien. Por aquí, preguntas. ¿Y qué pasa con los que anticipamos en positivo? Ese sería el otro lado de la escala, exactamente. Bueno, en el libro trabajamos mucho, y también en el podcast, la idea de que el optimismo realista, vamos a llamarle el optimismo inteligente, funciona muy bien. También hay mucha investigación sobre esto. Es decir, el tener un cierto optimismo sobre lo que te va a ocurrir es muy útil, porque te da energía. Es decir, independientemente de que con eso no anticipes lo que va a ocurrir, ¿vale? En esto somos muy también cierto tipo de autoayuda, ¿sabes? Que dice, sí, pero fijaros que hay mucha autoayuda, ¿vale? Voy a hacer aquí también un poquito de crítica de la mía, ¿vale? Que viene a decir que si tú anticipas algo en positivo, ese algo va a ocurrir, ¿vale? Esto es lo que creían, por ejemplo, en el magdaleniense, en el Paleolítico, los que dibujaban bisontes en las cuevas de Altamira. Creían que si dibujaban un bisonte, al salir de la cueva se iban a encontrar un bisonte. No ocurría, ¿eh? Ya os lo digo yo. Vamos, no lo sé, no estaba allí, pero os aseguro que dibujar un bisonte no atraía bisontes, ¿vale? Sin embargo, esa idea mágica sigue funcionando en cantidad de libros de autoayuda. Hay una frase terrible, no voy a citar el autor, que dice que cuando tú quieres algo con fuerza, el universo conspira para que ese algo ocurra, ¿vale? En el caso de este autor, sí, era hijo de multimillonarios brasileños y a él sí le sucedía, ¿vale? Pero al resto no nos suceden, ¿vale? Él, por ejemplo, atropelló a un niño yendo bastante alcohólico, ¿vale? Él deseó con mucha fuerza salir de la cárcel y efectivamente no fue, porque era hijo de multimillonarios brasileños. A él sí le pasaban esas cosas, a nosotros no, ¿eh? O sea, nosotros aunque deseemos con mucha fuerza algo, no vamos a anticiparlo. ¿Pero de qué sirve el optimismo? Para que lo hagas con más energía. Sirve para darte como pasión, como pulsión, como ganas de vivir. De hecho, los depresivos es lo que más echan de menos, el optimismo. Eso es un optimismo realista, un optimismo inteligente, un optimismo que sirve para decir, me estoy ilusionando con esto. A lo mejor no sucede, pero qué bien que me estoy ilusionando. No es el optimismo bobalicón que se vende en otro tipo de autoayuda, ¿ok? No es el optimismo de, pues si yo lo deseo con mucha fuerza va a suceder. No, mira, va a ser que no. Pero, y también para completar podríamos hablar, o podrías hablar un poquito de la profecía, aunque sea muy rápida, autocumplida, ¿no? Porque también es verdad lo que decías, ¿no? Que si piensas en negativo, va a ser más probable que ocurra eso negativo, ¿no? O aumentar las probabilidades también. Por lo menos volvemos a lo mismo. ¿Qué ocurre cuando somos pesimistas? Que hacemos las cosas peor.
porque nos falta energía, nos falta pulsión, nos falta ganas. Entonces, si yo, por ejemplo, pruebo a andar con el convencimiento de que me voy a caer, casi seguro que tropiezas. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Porque te falta ese flow que tenemos cuando confiamos en nosotros mismos. Esa idea sí funciona, y eso es a lo que llamamos profecía autocumplida, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que entran en las relaciones con esa sensación de esto se va a romper, es imposible, a mí no me puede pasar algo tan bueno, no puede ser, yo no soy el tipo de personas que es feliz en las relaciones. Bueno, como podéis imaginar, al cabo de un año o dos, eso se rompe. Entre otras cosas, porque a lo mejor la pareja está harta de que le digan, oye, si tú y yo vamos a romper tarde o temprano, esto no, porque yo siempre todo lo hago mal. Autoboicot. Autoboicot. ¿Vale? Yo quería decir dos cosas a raíz de esto. Una, no solamente el que alguien diga negativamente esto me va a pasar, sino el que alguien se lo diga a otro. Y lo vas a hacer, te vas a caer y eres tal y todo negativo. Eso quería comentarlo. Y luego, en segundo lugar, esto que estáis diciendo ahora, ¿tendría alguna relación con la imaginación o qué poder tiene la imaginación desde vuestro punto de vista? Luis, para ti. Las difíciles para ti. Aquí esto es así, o sea, eres el psicólogo y yo aquí soy estudiante. Aquí vengo a aprender. Tenemos un podcast, parece verdad, hemos venido aquí a hablar de nuestro libro y de nuestro podcast. Tenemos un podcast sobre la intuición que creo que nos quedó muy divertido porque yo hacía un poco de detractor, siempre hacemos, ¿no? Así de antagonistas, ¿no? El uno del otro. Y yo creo que la imaginación y el sexto sentido y la intuición, todos los fenómenos que tienen que ver con, digamos, crear un poco el futuro de una forma que va más allá de lo racional, es decir, de repente tengo una imagen, ¿vale? De esto va a salir de tal manera. Creo que es muy útil, pienso, en cosas sencillas, y eso lo vemos todo el rato. Por ejemplo, para la creatividad es esencial, ¿de acuerdo? O sea, creo que los mejores libros, los mejores argumentos de series o de películas están hechos por alguien que ha tenido una imagen, una visión, y a partir de ahí ha creado un mundo alrededor, ¿vale? Muchos escritores te dicen que escriben así. Yo creo que para ese tipo de cosas, que además están bajo tu control, están muy bien. Esa es mi opinión. Pero creo que a veces abusamos de ello. Es decir, la imaginación tiene muy buen caché. Y puede llevarnos a decirles a nuestra pareja, oye, me he visto viviendo en esa casa y yo creo, tengo la imagen, seguro, o sea, es que de verdad, he tenido la imagen de los dos con 4 churumbeles viviendo en esa casa, etc. No, hay demasiadas cosas en esa imagen que no dependen de ti. Y eso puede ser peligroso. Los fanáticos casi siempre dependen de una imagen que han tenido. Eso también es peligroso. Lo que decís solo que, bueno, yo la carrera que no terminé es la de comunicación audiovisual. Y ahí había una asignatura que me gustó mucho. Bueno, la gran mayoría, la verdad, no me gustaron mucho. O sea, una carrera que tampoco disfruto mucho. Psicología de la actriz, no mucho más. Pero había una que era de producción cinematográfica. Entonces ahí te enseñaban a jugar con los recursos que tú tenías. Siempre tenías criterios de producción. Yo creo que sería un símil parecido, ¿no? Imaginemos, pensemos una película, pero veamos qué presupuesto tenemos y con cuántos actores contamos, ¿no? Para crear esta película, ¿no? Tengo aquí 2 compañeras de una ONG, de Senegal Sonríe, ¿verdad? Que se pusieron a imaginar con sus recursos y llevan muchos años yendo a echar un cable a mucha gente de Senegal que no tiene acceso a salud bucodental, así que bueno, están por aquí, luego les damos un aplauso, ¿vale? Se llama, la ONG se llama Sonríe with Us, antes era Senegal Sonríe, ¿vale? Es aquí hay gente que vale mucho. Y lo dicho, fijaos ahí que bien, ¿no? Esa imaginación, son personas con recursos, son dentistas, y se pusieron a ello y todas las vacaciones, unas semanitas se la reservan para irse a echar un cable ahí a Senegal, y pues eso partió de alguien que lo imaginó.
pues los recursos que contaba. O sea que desde luego sí hay que usar más la imaginación, ¿verdad? Y sumamos aquí, bajo nuestro punto de vista, podemos estar equivocados, podéis ahora decir, no, es así, pero bueno, no pasa nada, aquí estamos abiertos a eso. Pero eso, que contemos con los recursos con los que contamos, como hace Amenábar cuando hace las películas. Yo creo que todas las culturas tienen un refrán o una frase sobre esto, ¿no? Sobre vuela con la imaginación, pero ten cuidado, ¿no? Y toma tierra, ¿verdad? Los musulmanes dicen, confía en Alá, pero ata tu camello. Todas las culturas tienen algo así, ¿vale? Yo creo en eso, creo en imagina, pero luego mira a ver qué recursos tienes. Qué bien, oye, ya estamos dando en calor. Penúltima pregunta. Venga, sin miedo, estamos aquí, me acerco ya, venga, qué bien. ¿Cómo te llamas? Catherine. Bueno, más que una pregunta es, no sé si un concepto. Yo los vengo escuchando a ustedes desde el 2018 y no habían llegado al podcast 100. Me acuerdo que el podcast 100 fue la celebración. Sí, sí. Y es un poco esto de la imperfección, ¿no? Porque de cierta manera creemos que vamos a estar bien y en alguna frase Luis dice, creo que es en la teoría del apego inseguro, que dice que es una mierda, ¿no? O sea, que no es tanto tan perfecto, ¿no? Pero lo lindo es poder entender que todo lo que nos pasa en la mente tiene una explicación y aunque sean de diferentes formas o que cada quien tenga su mundo, está lindo, no sé. Y no me he leído el libro, lo voy a comprar para un poco dejar de escucharlos y más bien leerlos, pero darle las gracias, que yo creo que en todos los eventos que también han hecho y las personas que los han llamado y demás, porque han hecho una cierta concepto como bueno y han ayudado a muchas personas, que es eso, nada más. Muchas gracias, Catherine, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Luego te has llevado un abrazo, Gracias, Catherine. Sí, bueno, no sé, eso. Lo que intentamos es echar una mano a nuestro estilo. Y nuestro estilo es efectivamente lo que tú has contado. Intentamos que sea uno abierto a la diversidad, es decir, esa idea de que los seres humanos somos muy distintos y en todos hay cosas que funcionan muy bien y otras que se pueden mejorar y es en todo absolutamente distinto. Por eso insistimos mucho en los programas y en el libro en factores de personalidad, por ejemplo. Yo qué sé, pues hemos hecho programas diciendo que los introvertidos también somos criaturas del Señor, por ejemplo, ¿no? Defendiendo la introversión, ¿vale? Como un factor de personalidad tan bueno como la extroversión, defendiendo la pasión como algo tan útil como el cerebro, defendiendo un poco esa idea de que la diversidad es realmente lo que hace que funcionemos bien. Y hemos intentado que eso sea también, digamos, parte de lo que hacemos entre nosotros. Si os fijáis, somos muy diversos. Es decir, todos los que hacemos Entiende tu mente, todos los que participamos por ahí, ahora con los formatos nuevos. Y los que están detrás también. Y los que están detrás. Sí, sí. Pero exactamente, o sea, Fer o Sheila son, o sea, ahí hay desde personas de 20 años, ¿sabes? Modernas, dinámicas, está el Castañón, que soy yo, que ya tengo 56. O sea, va funcionando así, con esa idea de vamos a tratar de dar lo mejor de cada uno de nosotros, porque somos diferentes. Yo añadiría que, por ejemplo, creo que, bueno, voy a hablar por los que estamos aquí tú y yo, y luego los demás, pero que en general consideramos que no tenemos tenido una autoestima sana, desde luego. O sea, yo no era de los que más autoestima tenían. Para mí, por ejemplo, el hacer radio con 18 años fue mi momento de, joder, hay una cosa que se me da bien y que me dice que no lo hago del todo mal. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, yo creo que hablabas de apego y demás, pues no sé, yo creo que es verdad que las redes sociales nos venden que todo el mundo es genial, perfecto y todos tienen una autoestima fenomenal, pues vas a preguntar uno por uno, pues somos muchos, ¿no? Los que a lo mejor pues, tenemos que trabajarnos muchas cosas porque no hemos venido de serie
con la autoestima por las nubes, ¿no? Pero bueno, mira, si no hubiéramos hecho esto. Esto viene de personas que ¿verdad? O sea, al final hace falta gente de todos los lados, ¿no? Y con todos los factores de personas, menos psicópatas, que seguramente también hacen falta para cirujanos, dicen que mejor, ¿no? Sí, sí, en algunas profesiones sí, casi mejor. Que se ve todo. Os voy a decir una última, antes de la última pregunta. De hecho, por ahí hay personas que estáis con a lo mejor ganas de preguntar algo y no os habéis atrevido por timidez, ¿vale? Somos del Club de los Imperfectos. Yo todavía no he sido capaz, nunca, de hacer una pregunta en un foro público. Que lo sepáis. Nunca me he atrevido. He estado a punto, la última vez, en un curso de verano del Escorial, te he contado, Sergio, que estuve, y tal, y estuve a punto y me rendí. No soy capaz. Que lo sepáis. Es decir, no soy capaz todavía de hacer preguntas en foros públicos. Te voy a contar la mía, está graciosa. Pues a mí me toca hacer preguntas de vez en cuando porque como soy un comunicador me pedían, pero hacía las que menos, me da mucha vergüenza. Y hubo una vez, estaba en cuentas principales, yo estaba como, bueno, un poco enfermo. Y entonces al de seguridad me dijo, tómate esta pastilla. Y me dio un antihistamínico del ejército. O sea, imaginad cómo llegué. O sea, yo en la vida había tomado uno, entonces llegué así adormilado y era como Manu Chao. Y entonces, pues en ese momento me vine arriba y le dije, Manu Chao, ¿qué opinas de Operación Triunfo? Primero dije, al final fue la mejor respuesta, pero fue únicamente porque estaba drogado. Estaba con un antihistamínico descomunal y no me daba. Así que bueno, que si no habéis traído un antihistamínico, pues no hace falta que preguntéis. Y bueno, última pregunta, ¿sí? Vamos con la última. ¿No crees que la autoestima se forma y son los padres los que te dan autoestima cuando eres pequeño? Porque a mí nadie me dijo que era el capaz. Me enteré cuando llegué a Europa y a los Países Bajos y dije, ay Dios, no alcanzo la camioneta telefónica. Sí. Entonces dije, ¿qué pasó? Y entonces me dejé muchísimo más alta que yo. Sí. Nunca mis padres me dijeron, qué barbaridad, está chiquita, todos mis hermanos son inmensos, son altos. Yo nací así. Y la autoestima, pues a mí me la formaron ellos. Y no me impidió ser nada en la vida negativo, digamos. Sí, Porque sí, yo sí. creía que podía con todo. Me parece un ejemplo precioso, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿O no? Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Yo tengo un amigo de mi edad que liga muchísimo y es muy feo. Y a veces se lo decimos, o sea, claro, somos amigos, se lo podemos decir. O sea, eres extraordinariamente poco atractivo. Y dice, ya, pero yo no lo sé. Ese es mi truco para ligar, ¿vale? O sea, él liga desde ahí, ¿ok? Pues es un ejemplo parecido. Yo imagino que sus padres siempre le dirían, ¡ay, qué majo, qué bonito, qué guapo el niño!, ¿no? Vale, sí, os dejo el concepto así en psicología. La autoestima incondicional, que es la mejor, esa que no depende de las circunstancias, ¿vale? Probablemente solo nos la pueden dar nuestros padres. Estoy completamente de acuerdo, porque al final son las únicas personas incondicionales que tenemos en nuestra vida. Es decir, si tus padres te quieren hagas lo que hagas, más o menos. ¿Vale? Luego, los amigos, pues hombre, depende, ¿no? Si nunca pagas, siempre te dejas invitar, acaban por no, ¿vale? Incluso tu pareja no es incondicional, no tiene por qué serlo, no es lo suyo. La autoestima incondicional, efectivamente, la dan los padres. Y bueno, pues mucha suerte la tuya y tal. Tú sigues sin enterarte. Muy bien. ¿Hay una última pregunta? Una última pregunta. Y ya luego el ticket de la hora, si no lo tengo que ampliar. No hay problema, ¿eh? Hola, buenos días. Pues mira, yo ya que tengo oportunidad de hablar con un psicólogo y medio... Un cuarto, creo que Tres cuartos. Pues todas estas semanas me ha recordado el tema cuando has hablado de las redes sociales y de comunicación. ¿Qué opináis del boom Shakira? Porque todo el mundo dice que sí, que no, que es bueno, es malo. ¿No habíamos hablado todavía de Shakira? No, pero me parece un temazo con todo lo de Clara Muchas gracias, sí. las canciones del tuit. Perdonad, No, perdona, es que es la mejor pregunta que nos han hecho en 3 meses, o sea... De los mejores tweets que he leído últimamente era una chica que decía: he quitado de mis redes sociales todas las alusiones
a Shakira y a Piqué. Y me he quedado yo sola con un señor de Ávila muy raro. Así que sí, si todavía no habíamos hablado de Shakira, si queréis hablamos, empiezas tú, empiezo yo. Yo te sigo, yo prefiero que empieces tú y luego Vale. apostillo. A mí me entrevistó Mar Amate, ¿sabes? Sí, Mar y de Cadena 100, ¿vale? Sí. Pues me entrevistó Mar, buenos días Javi Nieves, pues Mar, ¿no? Vale, tal, para hablar de Shakira. No, en cuanto salió la canción, vale. no, me pilló de por banda, Mar, Vale, claro. es lo que siento. tenía una pérdida suya el otro día, afortunadamente no la cogí, imagínate que me iba Ah, ahí está, iba por ti. No. Pues me pilló a mí, Dile el próximo día que fui, que dile, segundo plato, y la próxima vez, bueno, Vale. me llamas a la primera. Oye, ¿cómo sabes que yo fui el segundo? A lo mejor... no lo sabemos. Bueno, pues fui el segundo plato de Mar y tal. Y bueno, así resumiendo, ¿vale? Antes de que vayamos con el libro y saludaros. A mí me ha gustado mucho que canalizara la ira. Shakira, ¿vale? Creo que la ira es parte de un proceso de duelo y creo que uno de los mecanismos más tremendos, sobre todo que se enseña a las mujeres, es a no sacar la ira. Creo que la ira es transformadora, creo que la ira en ciertos momentos hace falta. Es necesaria porque es como un golpe sobre la mesa que damos para decir ya. Y a partir de ahí reiniciamos. Y es verdad que en general, en una sociedad machista, a las mujeres se les enseña a no vivir nunca la ira, a no conectar con ella. Creo que ha hecho muy buen trabajo en ese sentido. Es decir, en contar, oye, estoy enfadada, y lo cuento. Y eso creo que puede ser muy sano. Luego, todo lo que se hace de exponer a los niños, etcétera, toda esta cosa de morralla y tal, pues mal. Pero bueno, eso lo hacen los personajes públicos siempre. O sea, da igual que lo hubiera hecho con ira, que con autocompasión, los niños no tienen por qué asistir a eso. Pero bueno, yo es que soy un gran promovedor de la ira bien canalizada. Y a través de canciones, pues, tampoco está tan mal, ¿no? Es gracioso. Es boxea. Así que mejor tenerle de amigo. Bueno, pues... Bueno, tengo aquí, estará la última pregunta y hay un epílogo. Qué bien. Es simplemente poner como modelo de optimismo, a mi juicio, la mujer del conde de Romanones. Vosotros sabéis que el conde de Romanones era cojo. Y la mujer, cuando eran novios, cuando iba a presentárselo a su familia o a sus amigos, les decía, aquí os presento a mi futuro imperfecto. Y fíjate si dio resultados. ¡Qué bueno! Qué buenísimo. Es buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. La mujer del conde de Romanones va a ser como la santa patrona del Club de los Imperfectos. Perfecto. Me gusta. Me parece perfectamente. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y ahora quien quiera acercarse y que le firméis el libro, imagino que lo hacéis, Perfecto, sí. aquí de tú a tú. Así que gracias por estar con nosotros y un fuerte aplauso para ellos.